Mire, el libro de Jonás es un libro muy interesante que muchos o algunos de nosotros conocemos cuando nos criamos un poquito en la iglesia. No hay que ir muy profundo. Usted sabe que había un corito que decía, y vino un pez muy grande y se lo tragó, ¿no? Porque Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios. Ya con eso podemos orar y hacer un llamado, ¿no? Pero muchos de nosotros estamos en ámbitos como este. El libro de Jonás es un libro muy interesante en que nosotros podemos ver varios elementos. Desde una tormenta, un gran pez que algunos dicen que es una ballena y un gusano que se comió la calabacera, que se comió la casita que Dios le había hecho a Jonás a través de unas enramadas de un tipo de caseta con plantas, para que Jonás pudiera descansar del sol y no se fatigara. Nosotros podemos ver muchos elementos ahí, pero el elemento principal o el objetivo principal del libro es que el libro está mostrando la misericordia de Dios en personas que no lo merecen. Yo creo que más que misericordia es gracia. Y aunque vamos a hablar al respecto de qué es una cosa y qué es la otra, aunque lo hemos dicho anteriormente, quiero poder establecer algunas bases que necesitamos entender del libro de Jonás. Jonás es un hombre extraordinario y Jonás tiene muchas cosas que nos puede enseñar. A diferencia de los libros proféticos que usted ve, ¿no? Los libros proféticos son aquellos que dicen Isaías, estaba por ahí Daniel y estaban por ahí varios. A diferencia de esos ministros que nosotros vemos proféticos, el libro de Jonás es un libro muy diferente. ¿Por qué? Porque los profetas, en los libros de los profetas que nosotros vemos como Isaías, Daniel y todos esos, eran Dios hablando y ellos escribiendo lo que Dios hablaba. En el caso de Jonás es una historia de un profeta cabezón, de un profeta que era testarudo, que no quería hacer las cosas como Dios deseaba, quería hacer las cosas a su manera. Entonces aquí nosotros vemos cómo el libro del profeta Jonás se ve marcado en cómo Dios forma el corazón de este profeta, o cómo Dios pretende formar el corazón del profeta, porque una cosa es lo que yo quiero y otra cosa es lo que Dios desea. Entonces muchas veces nosotros estamos enfocados en muchas cosas y nosotros vemos que Jonás tenía un gran llamado. Diré que está a tu lado, puedo tener un gran llamado y ser un cabezón. Porque ese es el problema de Jonás. El problema de Jonás es que había una falta de carácter. Y nosotros lo vemos en Segunda de Reyes, capítulo 14, versículo 23 al 25. Donde vemos al profeta Jonás profetizándole a un rey que era perverso y diciendo que Dios lo iba a bendecir. Y se acabó en el nombre de Jesús, así te dice Jehová. Como nosotros lo escuchamos muchas veces en estos días. Pero muy contrario, entonces de momento viene otro profeta lleno de Dios y con carácter en Cristo. Dile carácter en Cristo al que está a tu lado. Y le dice al rey perverso, a Jeroboam, le dice, lo que te dijo Jonás no es. Dios te va a destruir. Porque hay veces que Dios no nos va a decir lo que queremos, nos va a decir lo que necesitamos. Entonces, en esta encrucijada, en esta jornada que nosotros vemos a Jonás que ahora está en una posición donde Dios tiene que formarlo. ¿Y sabes cómo lo forma? Le da un mandato. Y cuando le da el mandato, Jonás hace todo lo contrario a lo que Dios le dice. Eso se llama desobediencia. Los que somos padres entendemos ese concepto, ¿no? Entendemos de hijos que uno le dice que hagan una cosa y terminan haciendo. O que usted le dice al nene, al manganzón que tienes de 18, 20 años en tu casa, le dice, recoge la habitación porque tiene un sándwich momificado de hace 3 semanas debajo de la cama. ¿No? Los que tenemos adolescentes y jóvenes sabemos lo que es eso, ¿no? Papi, ya recogí la habitación y allá abajo hay un Call of Duty, un Armagedón que cuando usted empieza a mover las cosas salen hasta demonios. ¿No? ¿Por qué? Porque en ellos hay desobediencia.
El concepto es que muchos de nosotros estamos en ese nivel. Que todos hemos caído en la trampa de la desobediencia. Y le pusimos por título a este mensaje: un corazón con olor a pescado. Y mire, yo quise conseguir en esta herramienta que proviene del cielo, que se llama Amazon. Mire lo que conseguí, mira esto. Mire qué tremendo. Se los voy a dar a algunos de ustedes, pero nadie se siente ofendido. Es para poder mostrar lo que quiero decir, ¿no? Un corazón con olor. Mi papá es pescador de más de 40 años y cuando llegaba, mami no quería ni saber de él cuando llegaba de pescar. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos corazones con olor a pescado. Y el problema de eso es que, como dijimos el domingo pasado, el problema de actitudes y un corazón con olor a pescado es que todo el mundo siente el olor menos el que tiene la actitud. Todo el mundo se da cuenta de tus actitudes, todo el mundo se da cuenta de tu desobediencia, todo el mundo se da cuenta de tu rebeldía, pero tú piensas que eres el hombre y la mujer de Dios. Aleluya. Jonás recibe una revelación, pero ignora la voz de Dios por no ser lo que desea, por no hacer lo que deseaba escuchar. Muchas veces nosotros queremos escuchar de Dios lo que queremos y no lo que necesitamos. Dios es experto en darnos lo que necesitamos y no lo que queremos. Muchas veces nosotros queremos las cosas a nuestra manera, a nuestra forma, a nuestras estrategias, con nuestra manera de hacer las cosas, y Dios quiere hacer todo lo contrario, porque yo a veces le digo a mi esposa que Dios es gracioso, que Dios siempre es bien chistoso y hace las cosas y tú dices, pero ¿qué pasó aquí? Yo estaba orando por bendición y yo siento que la cosa no va como yo quiero, porque estás en un proceso de formación. Dile que está a tu lado: tengo olor a pescado. Díselo. Confianza. Estamos en familia. Somos engañados cuando pensamos que porque nos están saliendo las cosas bien de manera momentánea, Dios no le importa nuestra desobediencia. Jonás capítulo 1, versículo 13. Jonás empieza a salir todo bien. Dice, espérate, Dios me dio unas órdenes, me dio unas instrucciones. Yo desobedezco las instrucciones, pero todo me está saliendo bien porque compré el boleto a Tarsis. Todo está bien. No nos ha pasado a nosotros que cuando empezamos a ser bendecidos, pensamos que todo está bien, que ya no tengo que seguir tanto a Dios porque ya me salió la cosa como yo quería. Ya Dios me dio la novia que se parece a Beyoncé, ya no necesito buscar tanto de Dios. Tengo el novio que se parece a William Levy. ¿Cuáles son los nuevos? ¿Alguien sabe de la casa esa de cómo es? ¿La casa de cuál es? ¿Cómo es que se llama? Ah, nadie se la sabe ahora. Entonces nosotros muchas veces cuando tenemos lo que queremos dejamos de obedecer a Dios porque pensamos que el boleto a Tarsis es que Dios no le molestó que lo desobedeciéramos. Y cuando hay un llamado, las cosas pueden salir momentáneamente bien cuando desobedecemos, pero al final y al cabo pagaremos las consecuencias de ser devorado por un pez. Las cosas yo he tenido tantas experiencias. No llevo muchos años de pastor, pero he visto personas que me dicen, pastor, ora para que me den una casa, aleluya, 5 cuartos, y que si tiene jacuzzi mejor, pastor, porque tú sabes que podemos bautizar gente ahí. Sí. Y te la adornan bien espiritual, sí, claro, sí. Voy a contar los micrófonos a veces, pero seguimos en el Señor. Le dan la habitación, le dan las 5 habitaciones, la casa último modelo, el carro último modelo, todo me va bien y ahora me olvidé de Dios, tengo mi boleto a Tarsis.
Me dan ahora, pastor, para que me den un trabajo. Aleluya, me dieron el trabajo, pastor, $30 la hora. Eso es del Señor. Pero no puedo venir los domingos y no tengo tiempo para orar. Pero no te preocupes, pastor, que yo voy a ver el servicio los lunes. Y está la casa de los famosos, ¿verdad? Tengo 2 o 3 que están en esa unción, Tengo 2 o 3. No voy a decir nada por no tirar al medio a Carla. Eso se llama que tenemos olor a pescado. No que veas la casa de los famosos, es que no tengas tiempo de buscar de Dios. Olor a pescado. Las peores tormentas se desatan cuando actuamos en desobediencia. Jonás capítulo 1 versículo 4. Las peores tormentas se desatan cuando actuamos en desobediencia. Saúl actuó en desobediencia y perdió su reinado. Nunca te enfoques en bendiciones momentáneas cuando te tienes que enfocar en el Dios que te bendice eternamente. Sansón actuó en desobediencia y perdió su fuerza. Jueces capítulo 16, versículo 1 al 22. Adán y Eva actuaron en desobediencia y perdieron su paraíso. Génesis capítulo 3. Una bendición no puede sustituir al Dios que te bendice. Porque si no, estás comprando tu boleto a Tarsis con olor a pescado. Escuche bien. Nunca una tormenta se callará hasta que no reconocemos que debemos alinearnos a la voluntad de Dios. No nos ha pasado a nosotros que usted dice, por contra, pastor, pero como que esto va de Guatemala. Porque Dios quiere quitarnos el olor a pescado, pero queremos seguir siendo los mismos testarudos. Queremos seguir haciendo las cosas a nuestra manera, a nuestra forma. No, yo no necesito que Dios me forme. Yo necesito hacer las cosas como yo quiero. Y yo pienso que Dios está involucrado en el proceso. Hace rato no está Dios en el proceso. Si te molesta que Dios te forme el mejor carácter con las peores personas, sigues siendo el cabezón de Jonás que está en medio de una tormenta. ¿Estás entendiendo lo que te quiero decir? La tormenta es la evidencia de que hace rato estás desobedeciendo. Y Dios es experto en llamarte la atención a la buena. Ahora te hace sentido las personas difíciles que tienes alrededor. Ahora te hace sentido la tormenta que muchas veces estamos viviendo, que podemos decir, Dios, tú eres malo, tú eres un sinvergüenza, tú no estás involucrado, ¿por qué tú me haces esto? Y Dios te dice, te estoy haciendo esto porque te quiero formar y te quiero quitar el olor a pescado. Dios, mira para allá lo que me tocó, mira esta gente, mira esta suegra, aleluya. Tengo 2 o 3 que tienen suegritas sabrosas. Aleluya. Y tú puedes decir, Señor, llévatela o te la mando. O puedes entrar en el proceso de Dios, donde Dios nos quiere quitar el olor a pescado. ¿Sabes con quién debemos de proyectar nuestro verdadero carácter en Cristo? Con las peores personas. Es fácil amar al que te ama. Difícil es amar al que no quiere saber de ti. Es fácil bendecir al que te bendice. Difícil es bendecir a los que no te quieren bendecir a ti, te quieren maldecir. Es fácil hablar bien de la gente buena. Ay, qué chévere fulano. Ay, es como un cantito de chisqueya, es como los postres de Mara. Y hay veces que hay que aprender a hablar bien de la gente que te quieren ver mal. Ay, si tú les vieras las caras rosas. Se ven bien Jonás. Con olorcito a pescado todos estamos aquí, ¿no? Nunca una tormenta se callará hasta que reconocemos
que debemos alinearnos a la voluntad de Dios. Porque muchos de nosotros en la tormenta, en vez de dejarnos formar por Dios, estamos dormidos. Porque dice la historia que en medio de la tormenta Jonás se acuesta a dormir. Ay, qué chévere esos Jonás así cabezones que uno le toca pastorear a veces. Hay gente que tiene olorcito a pescado. Le voy a dar el pescado a gente que yo tengo confianza para que nadie se ofenda. ¿Está bien? No sé para qué. Toma Yanisca uno. Se fue para Puerto Rico y llegó hoy. Llegó ayer, ¿verdad? Hoy llegaron. Esta mañana. Míralos aquí recibiendo del Señor. No hay excusa. Aleluya. Con olor a pescado. A chopa. Allá hay un pececito que es como bien baratón. Chopa le dicen allá en Puerto Rico. Unos pescaditos así chiquititos. Unos goldfish de esos triqui triqui. Muchos de nosotros tenemos un olorcito como a goldfish, ¿verdad? No, ninguna mujer mira al marido suyo. Porque tenemos muchas veces cosas en el corazón que tenemos que transformar. Y no nos permitimos ser transformados porque a veces queremos dormir en medio de la tormenta en vez de decirle al Señor, forma de mí lo que necesites formar. Ya no huyas y durmiendo en la tormenta. Haz de mí un nuevo corazón. Haz de mí lo que tú quieras. Una cosa es decir Señor y otra cosa es obedecer al Señor. Señor es una palabra que significa dueño absoluto de una propiedad. ¿Cuántos saben que Dios es su dueño? ¿Y qué pasa con las áreas que no quieres que Dios forme? Dios entra aquí, pero esta área no. Todavía hay olor a pescado. Dios, no, yo no quiero, es que me cae mal fulano. Sí, te quiero formar, quiero que lo ames. Ay, Dios mío, pastor, pero esa jefa que es la hermana gemela de Satanás, pero mala, sí. Quiero que vayas a Kroger y le compres un cheesecake y se lo lleves. Hello. ¿Se escucha? Yo quiero salir corriendo, quiero mi boleto a Tarsis, quiero dormir en medio del proceso y Dios hace rato está levantando tormentas para llamarte la atención. ¿Cuáles son tormentas? Tormentas económicas, tormentas de salud, tormentas espirituales, tormentas emocionales que hace rato Dios te está diciendo, te quiero formar, pero prefiero seguir siendo el mismo Jonás yendo a Tarsis cuando debo de ir a mi propósito en Nínive. Hasta que Jonás no reconozca que la tormenta proviene de Dios, nada va a pasar. Pero hay veces que hay gente en la calle que reconocen lo que está pasando más que nosotros mismos. Porque una tormenta nunca se callará hasta que yo reconozca que necesito ayuda. Salmo 32, versículo 3 al 5. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, y en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedad de verano. Mi pecado te declaré y nunca encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Ya no culpes a la gente de lo que te corresponde hacer a ti. Escuche bien, el pasaje a la desobediencia siempre te lleva a tormentas que te depositan en el vientre de un pez. El pasaje a la desobediencia no te lleva a Tarsis. Desata tormentas y te depositan dentro de un pez. ¿Está entendiendo? Te llama la atención ahora el saber que tal vez estás en una situación matrimonial difícil, pero ya quieres salir huyendo a Tarsis en vez de asumir tu responsabilidad. Nos llama la atención el poder saber que mucha gente puede decir, no,
pastor, es que yo prefiero irme a vivir a la Florida con el Mickey Mouse en vez de asumir tu responsabilidad y primero trabajar con tu corazón en vez de estar buscando a Mickey Mouse en la Florida. Hay veces que queremos cambios externos sin trabajar con nuestro olor a pescado interno. Huye del propósito y prepárate para la tormenta. Huye del propósito y prepárate para una tormenta. Huye del propósito y Dios te llamará la atención con tormentas. O te llama la atención a la buena o a la mala. Y escuche esto, y con esto le voy a pasar mi aparte a una gran predicadora. La tormenta más fuerte que Jonás estaba experimentando no provenía del exterior, provenía del corazón, de un corazón con olor a pescado. Fluye, hija. Amén. El Señor le bendiga. ¿Cómo está? Aquí me acomodo poquito. Mientras yo soy un poquito old fashion, todavía cargo mi Biblia, ¿verdad? Para no leer tanto a pescado. Entonces, continuamos con lo que el pastor nos decía en esta mañana. Le damos toda la honra y la gloria al Señor por cada oportunidad que nos permite. Y yo estoy bien nerviosa y no se lo niego, porque no es cualquier cosa pararse aquí y predicar, ¿verdad? Hablar igual, como Jonás, nos podemos encontrar en circunstancias en las cuales, ¿verdad? Yo vengo a hablarle a usted de alguien en la igual que yo soy imperfecta, que también tengo por ahí, ¿verdad? Mis olorcitos por ahí. Y no son de Victoria's Secret y de estos super perfumes que nos encantan. Pero quisiera comenzar con decir esto. ¿Quién como Dios, que tiene la capacidad para lidiar con caracteres y personalidades como la de Jonás, como la suya y como la mía? Porque no es solo Jonás. Todos estamos aquí incluidos porque somos creación de Dios. Y somos creación hermosa, ¿verdad? Dios nos hizo con un propósito. Amén. Pero Él quiso crear algo hermoso y maravilloso, pero en el proceso como que a lo mejor nos movimos un poquito mucho y algunos salimos un poco, ¿verdad?, de alguna manera y otros de otra manera, y es por eso que aquí a veces, ¿verdad?, olemos a ciertas cosas que salen por los poros, como los olores, ¿verdad?, como agua estancada que ya lleva días allí y empieza a dar malos olores. Así viene a ser un corazón, ¿verdad?, con olor a pescado. Un corazón que va guardando cosas por allí, pero que viene a la iglesia, que levanta sus manos, que adora, que tal vez predica, que tal vez enseña, que tal vez ministra de alguna manera, o que simplemente está sentado en su silla, ¿verdad?, o que tiene una carrera exitosa allá secularmente, ¿verdad?, pero que aún tiene un corazón con olor a pescado, ¿verdad? Un corazón que aún está lastimado, que aún está batallando con cosas, que aún no deja ir ciertas cosas que no le permiten tener ese olor grato ante la presencia de Dios, porque de eso se trata. De que vengamos a los pies del Maestro sin nada, dejemos toda carga, todo mal que nos afecta, ¿verdad?, en la presencia del Señor, que podamos ser responsables. Eso es lo que Dios espera de nosotros, que podamos ser responsables de nuestras emociones, de nuestras actitudes, de nuestro carácter, para así poder mostrar el carácter de Él en nosotros. Y esto no es tan fácil,
suena fácil, aprendemos de ello, se nos dice, y no es fácil. Por eso estamos aquí en la casa del alfarero, que nos sigue transformando y nos sigue ayudando. Amén. No se sienta mal porque estamos hablando de esto y estamos diciendo que olemos a esto y que traemos cosas, porque todos tenemos algo con lo que batallamos. Y por eso es que tenemos un Padre que es todopoderoso, que Él puede hacer toda obra que nadie más puede hacer, ¿verdad? La obra que nuestros padres terrenales han hecho en nosotros es maravillosa. Nos han educado, nos han enseñado, nos han amado, han proveído por nosotros, pero hay una parte que nadie, ni un doctor, ni un médico, ni un psicólogo puede acceder, y esa es la parte de nuestro corazón, en lo emocional, en esas emociones, en esos sentimientos que solo aquel que nos creó sabe de corazones de piedra y los transforma en corazones de carne, que puedan sentir, que puedan tener aquello que les hace ver que necesitan ayuda de Dios, que necesitan la presencia de Dios para poder fluir en olor grato. Amén. Un corazón con olor a pescado. Un corazón con olor a pescado es sinónimo de que algo anda mal dentro de nosotros, que está dando olores inadecuados. Ejemplos de un corazón con olor grato ante la presencia del Señor: es sano, lleno de bondad, mansedumbre, templanza, honestidad y verdad, que ama a toda persona, a los que le aman y aún más a los que no le aman, a los que le maltratan, que perdona toda ofensa y no guarda rencor, que olvida, no trae a brote las ofensas, que se permite ser enseñado para así poder ser usado, ¿verdad? Que esto suena un poquito contrario a lo que el pastor nos hablaba de Jonás. Rebelde, desobediente. Nadie aquí desea que le pongan un corazón en mala condición, ¿verdad? Todos queremos un corazón sano para poder seguir adelante haciendo lo que amamos y estar bien. Así es con Dios. Así el Señor desea que tengamos un corazón sano, con olor grato ante su presencia, para que así podamos ser un instrumento hermoso en sus manos. Pero Dios no escatimó con Jonás, ¿ves? Aunque olía a pescado, aún Dios lo usó, pero no queremos que así seamos nosotros, ¿verdad? Se nos está enseñando por algún motivo, no para seguir las andadas de Jonás, no para hacer como este o como el otro, sino para aprender, para caer en conciencia en esta mañana que Dios desea que ese olor de pescado sea parte del pasado. Que te des un shower espiritual, que te bañes espiritualmente, te laves y te limpies y lo saques. Veamos este segundo punto muy importante e intrigante. Un corazón procesado con olor a pescado. Digo intrigante porque, achis, ¿cómo está eso? Un corazón procesado, pero con olor a pescado. ¿Sí estás oyendo eso? Ya Dios procesó a Jonás, pero aún no olía a pescado. ¿Cómo está la cosa? Estamos procesados aquí. ¿Cuántos llevamos en el evangelio ya muchos años? ¿Cuántos procesos hemos pasado? Yo he pasado procesos, ¿verdad? Creo que algunos ya aquí, muchos. Podemos decir que Dios nos ha procesado en varias situaciones y ocasiones. Pero hoy Dios dice que aún no olemos a pescado. Algo está pasando. Y está llamando a nuestra atención en esta mañana, así como lo hizo con Jonás. Pero mira que Jonás aquí, él solito decidió ser procesado en esta manera, porque nadie le dijo que se fuera a Tarsis cuando tenía que ir a Nínive. Él solito decidió entrar en este proceso. No fue Dios quien lo pidió para él, pero porque Dios miraba su corazón, que había cosas allí que tenía que trabajar, ¿verdad? Usó mismo su rebelión para traerle a cuenta su rebelión y mostrarle su pecado, porque estaba en pecado y era profeta, porque estaba desobedeciendo a Dios con sus actitudes, con su manera de ser. Un corazón procesado con olor a pescado, ¿cómo puede ser eso?
Su proceso comenzó en el momento en el que decidió subirse a la nave e ir a Tarsis en contrario de lo que Dios había mandado. El chico se montó en la nave y se echó a dormir, ¿verdad? Dice la palabra, creyendo que allí ya había quedado la cosa, ya Dios se olvidará de mí, porque ya me fui por el otro lado, me hago como que no me está viendo, como que no lo veo, me tiro a dormir y qué rico y qué chido, me voy a lo mero bajo del barco y nadie me habla y nadie me oye, yo aquí dormido, bien padre. Pero ¿qué pasa? Dios, yo no he terminado con Jonás, yo lo llamé con un propósito. Y Él me va a venir conmigo y cumplirá su propósito, porque yo lo amo, porque tengo misericordia de Jonás, aún en su rebelión, aún en su flojera. Hasta lo llamaron, hey, dormilón, ¿verdad? Levántate, imagínate, hombre, así me dicen en las mañanas cuando no quiero ir a trabajar. Hey, levántate, mira. Y soy mamá, tengo 4 hijos, tengo que trabajar, tengo que hacer esto, pero de repente también me da el sueño, así como a Jonás. Entonces, ¿qué pasa, verdad? Ya estaba ahí, ya creía que ya iba a huir de la presencia de Dios. Pero ¿qué dice? ¿A dónde huiremos de su presencia? ¿A dónde? Si Él está en lo más alto, en lo más profundo, en todos lados está su presencia. Y cuando Él ya nos ha señalado, cuando Él ya nos ha escogido para algo, Él dice que es fiel para terminar lo que Él ha comenzado. La obra que ha comenzado en ti, en tus hijos, en tu esposo, en tu esposa, en tu suegra, en tu vecina, en tu vecino, en tu jefa del trabajo, ¿verdad? En cada persona en esta iglesia, Él es fiel para terminarla hasta el día de Jesucristo, porque Él no es hombre para que se arrepienta, ni hijo de hombre para que mienta, ¿verdad? Pero su proceso, como dije, empezó allí cuando Él decidió irse a Tarsis en vez de ir a Nínive, y desobedeció a Dios y fue tragado por el pez, como ya nos contaba el pastor. Estuvo en el vientre del gran pez por 3 días y 3 noches. Entonces allí se recordó de su Dios y le clamó por rescate. Pero ¿cómo es Dios? ¿Verdad? Que aún en nuestro proceso Él tiene cuidado de nosotros. Pasamos por procesos que tal vez nosotros mismos no los hemos buscado por nuestro olor a pescado, por las cosas que cargamos, que traemos aún allí. Tenemos propósito, somos ungidos por Dios, yo tengo la gracia del Dios, veo sus bendiciones, porque Él es así, grande en misericordia, ¿verdad? Y lento para la ira. ¿Quién como Dios, verdad? Que tuvo esa misericordia, esa paciencia de tratar con Jonás y ayudarlo a alcanzar su propósito por el cual le había llamado. No, chico, es que levántate, porque, ¿verdad? Tienes que ir allá a Nínive y tienes que cumplir el mandato. Aunque fue tragado, ¿verdad? 3 días y 3 noches le dio Dios en la barriga. Clamó al Señor y el Señor ya estaba listo para ayudarle, para rescatarle. Entonces manda al pez que lo vomite en tierra sano y seco. ¿Cómo ves? Yo no veo en la Biblia que diga que se rompió la pierna o que le comió en el proceso que se lo tragó, le comió la mano y que andaba sin mano, sin pie y predicando. Yo no veo que diga eso en la Biblia, sino que parece que lo dejó aún sanito y salvo y sano, completito, y lo aventó en tierra para que fuese y ahora sí, a ver si ya había entendido el propósito de Dios. Y parece que sí, ¿verdad? Pero aún olía a pescado, había sido procesado, ya estaba fuera, listo para terminar la encomienda, pero todavía traía ahí olores. ¿Por qué? Porque es que traía olores ahí todavía él. En Jonás 3:6 dice: y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo, y 3 días de camino, y comenzó Jonás a entrar en la ciudad camino de 1 día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó
la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla y se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre cenizas. Versículo 10 dice: y vio Dios lo que hicieron y se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Dios tuvo misericordia de Nínive porque vio que se arrepintió. Jonás fue y hizo el mandato que Dios le dijo. Entonces, ¿verdad? Entonces lo que hizo Jonás tuvo efecto. Ahí podemos ver en esa escritura que lo que Jonás fue y fue obediente a Dios y hizo lo que Dios le mandó. Ve y diles que se arrepientan, ¿verdad? O traeré destrucción, porque he visto sus maldades, porque he visto lo que están haciendo en contra de mí. Y ellos hicieron caso a la palabra de Jonás, la tomaron por corazón y fueron obedientes, ¿verdad? Entonces Dios tuvo misericordia del pueblo y lo perdonó y no lo destruyó. Jonás hizo bien, ¿verdad? ¿Y por qué olía todavía pescado? Si fue procesado, ahora sí entendió cómo era la cosa, fue y hizo caso, se arrepintieron, Dios los perdona, ya no hubo destrucción. Habría que celebrar, ¿verdad? ¡Wow! Pero Jonás parecía que algo andaba mal porque, ¿verdad? Él todavía olía pescado. ¿Por qué? ¿Por qué tú crees que Jonás olía pescado después de que lo que Dios le mandó a hacer tuvo éxito? Su corazón había sido procesado para poder ser obediente a Dios, pero a pesar del proceso guardaba sentimientos negativos y equivocados en su corazón. Podemos ver que su reacción reflejaba su lucha contra sus sentimientos personales y el amor incondicional de Dios por la humanidad. Ahí Jonás peleaba con sí mismo y con la voluntad de Dios para la humanidad. Piensa, ¿estaba bien Jonás en lo que estaba haciendo? ¿Estaba correcto? ¿Por qué olía a pescado todavía aún después de su proceso? ¿Qué pasaba con Jonás? Mire, yo creo que hay veces que dejamos de tener misericordia y de dejar de ver las cosas como Dios las ve, no como nosotros las queremos ver. Yo quiero poder hablar sobre la misericordia, la falta de misericordia que tenía Jonás. Jonás, aunque había sido procesado en el vientre del pez, aún no mostraba la misericordia. Tuve la experiencia en esta semana de ver un video de una persona, de un ministro. No voy a entrar en detalles sobre esa persona. Es un hombre de Dios y lo reconozco. Pero hubo, ¿verdad?, una situación, no sé, los que tienen redes sociales a lo mejor vieron la situación donde hubo un concierto cristiano en un país, en un coliseo, ¿no? Que era secular. Pero ahí habían unos ministros cantando y predicando. En el proceso parece que de alguna manera el lugar, al ser secular, vendían bebidas alcohólicas. No estamos hablando de una iglesia, estamos hablando de un lugar secular que estaban bebiendo bebidas alcohólicas, y hubo unas personas que a mi parecer probablemente no eran cristianos, estaban apartados y compraron e ingirieron bebidas alcohólicas en el concierto. La persona o el ministro hizo una declaración a viva voz en su iglesia que se expuso para que lo pudieran ver en las redes sociales y poder utilizar los canales de mucho view para que lo vieran, ¿no? Para eso entonces involucraron a estos podcasteros, ¿no? Y todas esas cosas para llamar la atención. Pero a mí me llamó la atención que aunque el pastor, con la mejor intención de que hay que respetar las cosas de Dios, y estoy totalmente de acuerdo, que hay lugares y hay lugares, debe de haber santidad en nuestra vida, nunca mostró misericordia sobre esas vidas que estaban allí. Sus palabras eran de santidad sin misericordia. Y a mí me dio la impresión que era un corazón con olor a pescado. Porque donde no hay misericordia, la santidad se vuelve religiosa. Escuche bien.
Dios nos quiere enseñar como a Jonás, que hay veces que queremos juicio donde Dios quiere mostrar misericordia. Lo vuelvo a repetir. Dios nos quiere mostrar como a Jonás, que hay veces que queremos juicio donde Dios quiere mostrar misericordia. Hay veces que me han dicho, pastor, es que como que fulano cuando llega a la iglesia, no sé, yo no sé ni para qué viene. Déjalo. Está recibiendo de Dios. A mí me encantaría recibir borrachos que me digan en la frente del pastor, yo puedo entrar aunque sea con la cerveza, entra con la cerveza, pero recibe la palabra. Si alguien se incomoda con esto, no hay problema, puede buscar otra iglesia. Porque yo prefiero la misericordia que una santidad religiosa. La verdadera santidad siempre se basa en el amor. Donde no hay amor, no puede haber santidad genuina. Hay santidad falsa. Escuche bien. Un corazón con olor a pescado busca lanzar la piedra antes de tener misericordia. Un corazón con olor a pescado busca lanzar la piedra antes de tener misericordia. Y la Biblia muy bien establece que el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Juan capítulo 8, versículo 7. Un corazón con olor a pescado quiere que Dios juzgue a todos, pero ellos nunca ser juzgados. Con la misma vara que mides, serás medido. Mateo capítulo 7, versículo 2. Un corazón de piedra siempre quiere, y un corazón con olor a pescado siempre quiere que midan a los demás, pero ellos nunca ser medidos. Y todo el mundo es santo hasta que se revelan los pecados de ellos. Como lo he dicho anteriormente, el que no tiene dinga, tiene mandinga. El que no peca por un lado, peca por el otro. Y para Dios no hay pecados pequeños. Tan pecadores eran los que estaban bebiendo cerveza, que el pastor que los juzgó ese día sin misericordia. Un corazón con olor a pescado quiere una santidad sin misericordia. Los sanos no necesitan de médicos, sino los enfermos. Dile que está a tu lado. Puede ser que padezcas de algunas enfermedades espirituales. Mateo capítulo 9, versículo 12. Y a mí me encanta que Dios sea mi médico, porque hay áreas que Dios siempre va a tener que sanar. Pero hago una pausa aquí. Dios nunca podrá sanar lo que no estás dispuesto a que Él sane. Y porque Dios siempre es un caballero. Lo que no estás dispuesto a sanar y lo que no reconoces que necesita sanidad, nunca va a sanar. Dios me entiende, yo soy así. Tienes olor a pescado. Hay que sanar el corazón. Yo no soporto a fulano, por eso es que soy de esa manera, pero Dios me entiende. No, hace rato Dios no te entiende. Tienes tu boleto a Tarsis todavía. Todavía estás en el estómago del pescado. Y si es como Jonás, probablemente dentro de su oración, eso no está en la Biblia, pero yo me atrevo a añadirlo. Señor, que yo salga por donde entré. A buen entendedor, pocas palabras basta, ¿no? Porque hay veces que tenemos olor a pescado en nuestro corazón porque no tenemos misericordia. Y porque no actuamos en la gracia que Dios nos ha dado a nosotros. Porque nosotros tenemos que ser gente, como dice la palabra de Dios a través de Jesucristo. Da por gracia lo que por gracia recibes. Y hago una pausa para aquellos que no entienden el concepto de misericordia y gracia. Misericordia es lo que usted le tiene a un niño que tal vez usted lo ve desnutrido de África, en estos programas que a veces nosotros vemos y uno dice, bendito, pobre niño, como está sufriendo, deberían de darle más agua y comida. Me encantaría algún día, eso es misericordia. ¿Sabes lo que es gracia? Gracia es lo que Dios muestra con un violador de niños de 2 años.
que usted ni yo lo mostramos, pero Dios lo muestra. Eso es gracia. Gracia es amar al que no se lo merece. Gracia es dejar de señalar al pecador y amarlo más que señalarlo y más que condenarlo, más que decirle te vas para el infierno, hijo del diablo. Es mejor mostrarle gracia, porque más se puede con una gota de miel que con un frasco de vinagre. El amor cubre multitud de errores. Entonces, ¿qué es lo que cubre la multitud de errores? La super santidad. Aleluya, hijo del diablo, yo soy demasiado santo. Aleluya. Mira cómo yo sé de la palabra. Mira cómo yo puedo señalarle los pecados a alguien. Yo nunca me atrevo a señalarle los pecados a alguien, porque el problema es que me van a medir con esa misma vara. Y si Dios de momento, como Dios es tan poderoso, de momento pone en las pantallas todos los pecados que yo hice en esa semana frente a ustedes, ¿tú te imaginas algo así? Por eso yo no me atrevo a juzgar a nadie. Yo prefiero abrazar, yo prefiero amar. Yo estoy dispuesto como pastor a restaurar cada vida que se deje restaurar. Yo estoy dispuesto a formar cada vida que se deje formar. Pero yo prefiero tener misericordia y gracia sobre una persona, porque la misma misericordia y gracia que yo siembro hoy es la que voy a recibir mañana. Misericordia y gracia. Dígale que está a su lado: misericordia y gracia. Amén, así es. Qué tremendo, ¿no? Porque hasta que no se nos muestra como una pantallita lo que está pasando entre nosotros, no nos damos cuenta. Bien dicen, ¿verdad? Ese dicho, que nadie, el que lo trae no lo huele, más todos los que lo rodean. Y así somos con el pecado. Siempre queremos ver y oler los de los otros, pero no los nosotros mismos, ¿verdad? El de nuestro cónyuge, que nuestros hijos andan mal, pero a veces no vemos que somos nosotros la cabeza del hogar, y si nosotros no estamos bien, todo el cuerpo no va a andar bien, ¿verdad? Somos reflejo para la vida de nuestros hijos, así como el Padre es reflejo para nosotros. Él refleja lo que Él es, su carácter, sus actitudes, cómo Él trata. Si te pones a meditar, quiero ser como Dios, porque es mi Padre celestial. Si mi padre terrenal, si mi madre terrenal no mostraron a mí misericordia, bondad, amor, paciencia, no me tuvieron paciencia, me maltrataron, ¿verdad? Me dijeron un fin de cosas que hirieron mi corazón, mi autoestima. Pero he encontrado un Padre que es grande en misericordia, grande en amor. Un Padre que no escatima mis errores y aún me ama como soy, pero no desea que me quede con el olor a pescado. Él desea que yo me vaya transformando hasta el día de Jesucristo, porque en el cielo Él no quiere olores de pescado. Él quiere olor grato a su presencia, ¿verdad? Así como el que a las mujeres nos gusta, que vienen en el mall y, ¿verdad?, nos regalan por ahí. Ya viene el Día de las Madres, ¿verdad? Ahí las mujeres, ¿verdad? Ya les hice un favorcito, les di una idea, anuncio no pagado. Así es que continuamos con Jonás. Dijimos que él ya había sido procesado, ¿verdad? Como muchos de nosotros aquí hemos pasado procesos tremendos, ¿no? Y yo ya me creo bien holy, bien aleluya, y yo tengo así, Jesús, yo ya puedo ser bien amiga tuya, porque yo he pasado unos procesos tremendos que si no fuera por tu mano, por tu poder, yo no estaría aquí vivita y sana, completa, ni hablando con ustedes, si no fuera por la gracia y el poder de aquel que está allá arriba, de verdad. Pero ¿qué pasa? ¿Verdad? Yo aún vuelo algo raro, aún traigo cosas allí, no importando cuántos años tengo en el evangelio, cuántas predicaciones puede haber compartido durante los años, cuántas enseñanzas, ¿verdad? Cuántas personas yo haya orado. Yo aún traigo necesidades y también necesito que oren por mí. Necesito despojarme de olores inadecuados a la presencia de Dios, ¿verdad? Que Él con su Espíritu Santo nos hace un check.
porque Él desea que estemos alineados a su propósito, porque podemos dañar el propósito de Dios en nuestra vida. ¿Por qué? Porque decidimos hacerlo a nuestra manera y no a la de Él, porque creemos que sabemos más que Él, porque somos inteligentes, porque tenemos buenas ideas, buenos recursos, ¿verdad? Pero no se trata de eso, se trata de una dependencia total de la presencia de Dios, porque Él sabe lo que está enfrente de nosotros, porque Él sabe lo que verdaderamente está en nuestro corazón. En Jonás 4:1, aquí podemos ver por qué Jonás todavía olía a pescado, aún después de su proceso de 3 días y 3 noches dentro de la barriga de ese gran pez. Pero hizo la voluntad de Dios y la cumplió bien y todo le salió bien y había que celebrar, ¿no? La misericordia de Dios cayó sobre Nínive y en ese momento no fue destruida. Pero Jonás olía pescado por su enojo, porque se enojó. Porque Dios, ¿por qué la perdonas? Porque yo mejor me hubiese ido allá a mi tierra, dijo. Porque yo ya sabía que tú la ibas a perdonar, por eso me fui a Tarsis, por eso me eché de dormilón en la barca a dormir, por eso no quería saber de tu presencia, porque yo ya sé quién eres tú. Él sabía quién era Dios, reconocía el poder de Dios, el corazón de Dios, y dijo, sabía que la ibas a perdonar, ¿verdad? Y porque la perdonaste, se enojó en gran manera, dice la Biblia. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía? Estando aún en mi tierra, por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia, que te arrepientes del mal. No porque Dios no cumpla su palabra, no. Cuando Él dice que algo va a hacer, lo va a hacer. Pero antes de eso, Él tiene un corazón hermoso de Padre, de bondad, que Él desea que hoy tú seas sano, salvo, restaurado, alineado a su propósito, a su voluntad. Él desea verte prosperar en todo lo que Él dijo que harías, porque nos ha llamado a ser coherederos juntamente con Cristo Jesús y a gustar de la gloria del Padre, de Él, de su Hijo. Pero no podemos con olores ingratos, con olores no agradables, que dañan, que manchan el evangelio, que dejan mal testimonio en vez de buen testimonio. Porque muchos se convertirán más por nuestro testimonio que por lo bonito que podamos hablar o por lo bonito que podamos decir que yo canto, que yo enseño, que yo predico, que yo voy a la iglesia y no falto ningún día, y mira que yo oro por personas, y mira que Dios me usa poderosamente, y mira que Dios dijo que yo iría a las naciones y haría cosas grandes y que muchos se convertirían y que personas sanarían, y mira que Dios dijo que yo sería una mujer poderosa y levantaría a muchas damas, y todo esto dijo Dios de mí. Pero, está el pero, aún hueles algo raro que estás cargando. Jonás estaba batallando con enojo, no aceptaba la voluntad de Dios, no quería comprender el amor y la misericordia de Dios para la humanidad. Él quería que dijeran, mira ese profeta, wow. Él predicó, él dijo, profetizó que Nínive se tuviera que arrepentir, si no Dios la destruiría, y fue destruida. ¿Qué profeta? Wow. Yo me imagino que eso era lo que él quería oír, que dijeran que pasó esto, maldad y destrucción y todo, para que él fuese enaltecido. Pero no fue así, porque esa no era la voluntad de Dios, porque Dios tiene un corazón, y Dios quiere que comprendamos su corazón antes de querer nuestra voluntad o lo que nosotros creemos, porque ya llevamos tiempo en el evangelio, porque yo ya me sé la Biblia, porque tomé clases de teología o porque estoy en un curso de no sé qué. Yo creo que yo sé mejor, es mejor si esto pasa, en vez de que Dios diga que esto. No, Dios sabe mejor el por qué hace lo que hace. Amén. Así, para continuar y concluir, no, todavía no se me vuele porque todavía falta un poquito más y luego ya.
Su corazón había sido procesado para poder ser obediente a Dios, pero a pesar del proceso guardaba sentimientos negativos y equivocados en su corazón. Podemos ver que su reacción refleja su lucha entre sus sentimientos personales y el amor incondicional de Dios por la humanidad. Un corazón enseñado para quitarle el olor a pescado. ¿Cómo puede ser un corazón procesado que aún huele a pescado ser enseñado? Solo por la misericordia y el amor de Dios, con su paciencia. Día a día, año tras año, Él está con nosotros como estuvo con Jonás, tratándonos de mostrar que estamos mal en algunas áreas. Mira, tú eres bien capaz para hacer todo esto. Me encanta. Tienes unos talentos, unos dones, fluyes muy bien. Mira cómo danzas, mira cómo predicas, mira cómo mueves las cámaras. Mira cómo enseñas a los niños, a las mujeres, a los varones. Mira cómo mueves la cosa en tu trabajo. Wow, eres tremendo, tremenda. Pero veo que hay enojo en ti. Hay raíces de amargura. Hay falta de perdón. No tienes misericordia. Odias a la suegra. Le faltas al respeto a tu esposa, a tu esposo. Maltratas a tus hijos. Y dices que me amas. ¿Cómo es eso? Y hablas de mí. A veces ni hablas de mí. Nomás dices, ¿verdad? Que vas a la iglesia. Pero ¿qué pasa? Dios desea que nos permitamos ser enseñados en nuestro mal para corregirnos y dejar el olor al pescadito, ¿verdad? Que se vaya. Swim, swim, swim. ¿Verdad? Que se vaya de nuestra vida y así poder tener un olor grato a su presencia. Después de que Jonás ora a Dios en su enojo, desea morir. Dios, aún tratando de ayudarle a corregirse, le pregunta: ¿haces tú bien en enojarte? ¿Estaba haciendo él bien en enojarse porque no destruyó la ciudad? No, ¿verdad? Entonces Dios ahí con su paciencia, con su amor y su misericordia, lidiando con Jonás, y le permite pasar por una serie de cosas que ¿verdad? Para que él pudiera ver que él también estaba teniendo misericordia con él. Cuando va y se tira a la calabacera para que no le dé el sol, Dios le pone la calabacera. Eso fue creación de Dios. Dios le estaba mostrando que aunque él fue y se tiró a la entrada de la ciudad del otro lado para ver qué pasaba, otra vez de flojillo, fue y se tiró porque tenía actitud. Pues no pasó lo que yo quería. Dios hizo su voluntad y pues aquí me tiro en la entrada de la ciudad a ver qué va a pasar. Como ven, tierra trágame, ¿verdad? Ya no quiero vivir porque quedé en vergüenza. Yo, el profeta Jonás, no hubo destrucción. ¿Cómo está eso? Queremos nuestra arrogancia en vez que Dios sea exaltado. Porque Dios ni siquiera estaba buscando ser exaltado ahí, estaba buscando mostrarle a la humanidad su corazón, su misericordia, su perdón, y que Él estaba allí para bendecirles si se volvían de sus malos caminos, de su maldad, de su desobediencia. El Evangelio de Mateo hace una metáfora de la historia del profeta Jonás en el proceso que tuvo que pasar él y el proceso que pasó Jesús de 3 días y 3 noches para ejecutar la misión encomienda que se les había dado, uno dentro del vientre de un gran pez y el otro en el corazón de la tierra. Déjame te leo estos porque están bien buenos. Aquí hace una referencia tremenda que a mí me capturó la atención. Está relacionando el libro de Mateo como el de Lucas, como hay otros, pero yo fui al de Mateo, donde dice que así como Jonás, la señal que él dio, lo que él pasó, lo hace referente a lo que Jesucristo pasó en la cruz del Calvario, murió y resucitó. Mira lo que dice Mateo 13:38. Entonces respondiendo a algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: la generación mala
y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Aquí está hablando del sacrificio que hizo el Señor por amor a nosotros, por salvación a nosotros, ¿verdad? Jonás pasó ese proceso por terco, por desobediente, por sus olores malos, pero Jesús lo pasó por amor. Él lo hizo por amor, Él mismo, He signed up for it. Él mismo se apuntó para ello en una manera de que Él pudiera traer salvación a la humanidad, de que ya tú no tuvieras que pagar con la paga de tu pecado. ¿Pero qué? Seguimos siendo pecadores, pecamos diferente, ¿verdad? A lo mejor ya no andamos en el baile, bailando, tomando como andábamos. A lo mejor, ¿verdad? No nos echamos con mujeres o varones. A lo mejor tratamos de no maldecir tanto. O, ¿verdad? Porque no me digas que no, de repente no se pega en el pie y dice, hijo, me di bien duro, ¿verdad? O que lo hace enojar la esposa y el esposo, y dice el pastor que hablamos como Paquita la del barrio y como ¿cómo se llama? Ya no sé, es que yo no sé de esos. Usted sabe, yo tengo jóvenes en mi casa, pero yo no sé de eso. No sé qué escucha, no sé qué sale por ahí, se crea. Pero yo le digo en buena manera, ¿verdad? Así. Somos pecadores, pero ahora cuando aceptamos a Jesucristo, la gracia del Señor nos cubre. Él ya pagó el precio por nosotros. Cuando entendemos esto, que yo ya le acepté y decidí caminar en santidad, no que ya soy santo, sino que mi vida y mi fe es un día a día trabajo. Mas el inconverso que aún no acepta a Jesucristo en su corazón como su Señor y Salvador, que aún no tiene la revelación del Evangelio, ¿verdad? Él aún no está cubierto con la cobertura del sacrificio de Jesús. Eso es lo que la humanidad tiene que saber, que tienes que aceptar al Señor, honrarle como tu Señor y Salvador para que Él te cubra. Sí, los cristianos no somos perfectos, somos pecadores aún. Pero tenemos un Padre, un abogado, ¿verdad? Dice, abogado tenemos, y este es a Cristo Jesús, Dios nuestro. No significa que tenga que ir y seguir pecando de la manera que hacía o que haga y esto, no, sino vivir una vida de conciencia, de temor, en reverencia a la presencia de Dios, para no cargar olores a pescado, ¿verdad? Ese es el propósito de Dios. El propósito por el cual Dios levanta profetas, no para hacer su voluntad y decir lo que quieren y hacer y ser exaltados y enorgullecerse y ser famosos, sino para hablarle a la humanidad y decirle que hay un Cristo que ya pagó por ti, que te está esperando, que desea que seas salvo y que vengas a ser coheredero juntamente con Él. Y esto es solo cuando abres tu corazón y le permites que Él sea el Señor de tu vida, para que así su amor cubra multitud de pecado. Así dice su palabra. Amén. Para finalizar mi parte, dice aquí: así como Jonás tenemos una asignación, y la tempestad a veces es necesaria para acordarnos, para acercarnos, para hacernos despertar y dirigirnos hacia la dirección correcta, con un corazón procesado y olor agradable ante la presencia de Dios. Tiene que ser un corazón procesado, pero agradable, no con olor a pescado, como Jonás. Fue procesado, al último obedeció, pero todo lo que pasó, mira qué mal. Y luego olía todavía. No, pues wow, ¿verdad? No queremos ser así, queremos ser agradable. Mateo 9:13 dice: y pues, y aprender lo que significa misericordia quiero, y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Seguimos siendo pecadores porque de una manera u otra le faltamos al Señor, con nuestros pensamientos, con nuestras actitudes, ¿verdad? Con serle de tropiezo a un nuevo, a un inconverso, con simplemente
renegar de la voluntad de Dios. Ya le estamos faltando, pecamos diferente, pero aún todos, yo, el pastor, mi familia, los líderes, todos necesitamos aún limpiar el corazón y no oler a pescado. El Señor me los bendiga. Amén. Póngase en pie conmigo. Ya con esto concluimos. ¿Cómo culmina el libro de Jonás? El libro de Jonás culmina Jonás estando debajo de una enramada, de un tipo de casita hecha por las raíces y las ramas de una calabacera, donde él se sentó a esperar que Dios se arrepintiera de la misericordia y quemara Nínive. Pero Dios hace todo lo contrario. Después que le hace la casita a Jonás, envía un gusano que se come las raíces de la calabacera y la casita se seca de un día para otro. Jonás se enoja y ahora se molesta con Dios porque le tiene más misericordia a la planta que se secó que al resto de la humanidad. Y la pregunta culmina en el libro de Jonás: ¿no debo de yo tener más misericordia de la humanidad, de esos seres de Nínive, que son más de 120,000 personas, y tú que tienes misericordia de una planta? A veces le mostramos más misericordia a nuestra mascota que a un ser humano. A veces le mostramos más misericordia a lo que vemos en TikTok, de un videíto de esos de TikTok, que a una persona que tenemos a nuestro alrededor. Todavía hay olor a pescado. ¿Por qué? ¿Cómo termina el capítulo? Del capítulo 4, y ya con eso se culmina el libro, con una pregunta, final abierto. No debemos de tener misericordia de la gente que se está perdiendo. Así es que termina el capítulo, final abierto. De la misma manera termina el final abierto la parábola del hijo pródigo. Final abierto, no se sabe si el hijo mayor entró a la fiesta a celebrar que el hermano menor había llegado. Final abierto. Y a mí me llama la atención los finales abiertos porque son estrategias que Dios utiliza. Porque el final abierto lo único que está anunciando es que si nosotros estamos dispuestos a culminar el libro de Jonás de la manera correcta. ¿Está entendiendo lo que yo le quiero decir? Nosotros, usted y yo, somos Jonás. O seguimos con el olor a pescado el resto de nuestra vida, culpando a los demás y desobedeciendo a Dios, yendo a donde queremos, pero no haciendo la voluntad de Dios. O le decimos al Señor: estoy dispuesto a hacer tu voluntad. Y en vez de ser Jonás, parecernos más a Jesús. Jonás desobedeció, Jesús obedeció. Jonás desató tormenta, Jesús cayó la tormenta. Jonás estuvo en el vientre del pez por 3 días por desobediente, Jesús resucitó al tercer día por obediencia. Jonás se enoja por falta de misericordia, Jesús se goza por un pecador que se arrepiente, que por 1000 que no necesitan arrepentimiento.